Bueno, no sé si estuvieron el año pasado cuando hablamos de hipertensión en general, hablamos sobre que la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente, hablamos de unas barreras para el control de la hipertensión arterial, hablamos por eso de la falta de adherencia, de la inercia clínica, de las políticas insuficientes, las políticas públicas insuficientes. Pusimos el acento en el desconocimiento, que ustedes saben que el 40% de los hipertensos no lo saben, por lo menos en la Argentina. El estudio Piura habla aún más del 50%. O sea, si nos ponemos a analizar entre los pacientes no controlados, porque generalmente no se habla que el desconocimiento es un mal control. El paciente que no está diagnosticado no tiene control. Si contamos los que están diagnosticados sin control y los que no conocen su enfermedad, más del 50, casi el 60% está mal controlado. Estoy hablando de los pacientes que no están controlados. ¿Okay? Si consideras a todos, solamente el 25, uno de cada 4 está controlado. Hoy no vamos a hablar de esto, vamos a dedicarnos a algo. Quizá la charla de la otra vez tenía que ver más con el enfoque poblacional, cómo combinar los medicamentos para lograr el objetivo, que usamos y abusamos de la monoterapia. Todo eso tiene un enfoque que está incluido dentro del consultorio, pero que quizás escapa un poco del consultorio. Pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con decisiones, sobre todo diagnósticas, en nuestro consultorio. Es decir, ¿todos los pacientes son lo mismo? No. Y acá vamos a hablar de dos fenotipos que son los fenotipos discordantes cuando aplicamos una medición de la presión dentro del consultorio combinada con la medición de la presión fuera del mismo. Vamos a avanzar. ¿Ahí? ¿De dónde tengo que apuntar? ¿Funciona? Sí, funcionaba recién. Ahora me voy a quedar acá, me parece. Ahí vamos. Ahí hablamos de la prevalencia, del desconocimiento, de la falta de control y la hipertensión que trepa desde el año 90 a nuestros días como la principal factor de riesgo como carga de enfermedad y muerte en el mundo. Principal factor de riesgo global. Lo primero que tenemos que decir es que hay una relación directa y continua entre la presión arterial medida en el consultorio y el riesgo de eventos cardiovasculares. Es relación que se obtiene desde, como les voy a mostrar en la otra diapo, tiene esa relación desde la normotensión, desde 115/75 ya está establecido esa relación de riesgo continuo y directo. Segundo punto, la presión de consultorio sigue siendo la puerta de entrada también porque con la medición a través de los médicos en un consultorio se han hecho una infinidad de estudios clínicos que han permitido demostrar los beneficios del control de la presión con fármacos antihipertensivos. Nos ha permitido realizar los estudios de prevalencia y también los estudios de cribaje de conocimiento y control como el de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. O sea, la presión medida en el consultorio es la puerta de entrada en el mundo de la hipertensión arterial. Pero por otro lado, vemos que hay variaciones durante el día. Fíjense, si el suero fuera la medición hecha en el consultorio, bien, sin efecto de guardapolvo blanco, etc., ¿cuáles son los valores de presión arterial que varían respecto a la actividad que el paciente o el individuo realice? Cuando nos vamos a dormir, la presión baja. Ver televisión, leer, están sistólica a la izquierda, barra diastólica. Ese es el cambio que hay respecto al cero, a la presión sentada y con una medición bien realizada. Permanecer sentado sin apoyo dorsal, común
en cómo medimos la presión arterial en nuestros consultorios, en la guardia fundamentalmente. Lo vemos en muchos médicos, lo vemos en colegas que hacen hipertensión también esto. Conversar, vestirse. La conversación también es otro efecto que tenemos en la calidad de las mediciones de la presión arterial. Hablamos con el paciente nos habla, está el familiar que también habla durante la medición. Tenemos que estar... Son milímetros de mercurio. Porque es muy, yo diría... Lo decimos en las charlas y después no se hace. No lo hacen los médicos, no lo hacemos los médicos. La entrevista médica en sí, el fenómeno guardapolvo blanco, la ansiedad que implica ir y enfrentar a un médico, sobre todo un médico nuevo, ese es el fenómeno efecto de guardapolvo blanco. El dolor, la ansiedad, el pánico, la exposición al frío, hola Patricia, un consultorio que no está bien acondicionado, un paciente que llega a la guardia con dolor o un ataque de pánico y miramos el número de presión arterial y tomamos decisiones con ese número de valor de presión arterial y esto demuestra que nos equivocamos si hacemos eso. O sea, es muy importante. Y si miran un poquito más abajo, la maniobra de Valsalva, miren el cambio de presión y si miran el coito, hasta 120 milímetros de mercurio por encima del valor 0, que sería 120, podría llegar a 240 con una diastólica de más de 100 y la humanidad no se terminó, muchachos. O sea que puede suceder eso por pocos segundos o pocos minutos y no vamos a tener un accidente cerebrovascular, sobre todo en los jóvenes. Pero es muy importante saberlo. Nadie le toma la presión cuando un tipo está en el baño haciendo fuerza, pero puede pasar eso, bajar la presión o subir como en la maniobra de Valsalva. Es imposible, tiene que estar el paciente sentado con el apoyo en la espalda y los pies en el piso. No puedes tenerlo sentado en una camilla así, lo que ustedes pueden ver frecuentemente en la guardia, lo que nosotros con Pablo siempre decimos. Cuidar la calidad de las mediciones nos va a permitir hacer un diagnóstico más certero. Y cuando hablamos de los fenotipos de presión arterial, los fenotipos no son del monitoreo de presión o el monitoreo de admisibilidad, es del monitoreo combinado con la presión del consultorio. ¿Sí? Y son entidades que tienen aspectos diferentes. Acá, en la categorización del riesgo, ven sin enfermedad aguda, un paciente que llega con un COVID, cuando tuvimos la pandemia, que está con un cuadro con fiebre y demás, no se puede categorizar ese paciente dentro de lo que es hipertensión o no, o dentro de una de las categorías, y tomar decisiones apresuradas con valores que están influidos por enfermedades agudas como puede ser un proceso infeccioso. Haciendo un poquito de historia, los primeros equipos para medir la presión en forma ambulatoria fue en la década del 60, fíjense la fecha de este estudio, del 66, si no veo mal. Un dispositivo portátil, que este dispositivo permitía medir la presión durante el día, pero tenía que el paciente, apretar el botoncito para que mida la presión arterial, por lo tanto no medía durante la noche. Pero ahí ya se vio que correlacionaba muy bien con la presión del consultorio y que aparentemente tenía mejor relación con los eventos cardiovasculares futuros. Recién, más tarde, esto, como lo vamos a conversar después, más tarde se transformó en evidencia. Y esta es una pregunta teórica que le hago a ustedes. ¿Por qué en el mapa tendría ventajas sobre la presión de consultorio? Una pregunta teórica. Después vamos a mostrar la evidencia que demuestra eso, que la presión de consultorio es inferior a la presión medida fuera del consultorio. Pero, ¿cuáles creen que son las bases teóricas? ¿Por qué el mapa sería superior a una medición en el consultorio médico? Sí, el mapa o el MDPA, que tiene conjunto de mediciones durante 7 días, si es el protocolo, donde tenés 2 a la mañana, 2 a la noche, o el protocolo de 4 días, que ya tenés, por lo menos, sin equivocarme, son 4x4, 16 mediciones. O sea, surge de lo que estoy diciendo. El número de mediciones
es una ventaja de las mediciones fuera del consultorio respecto a la presión del consultorio. Bueno, sobre todo la hipertensión nocturna está relacionado a la actividad del paciente. Cuando vos estás sentado en un consultorio, no, el paciente no está en actividad. Entonces, está registrando el impacto de la presión durante las 24 horas. Con todas las limitaciones, porque es un método indirecto, medición indirecta, no es que tiene un chip metido intraarterial. Se infla, eso molesta, puede alterar la valoración de la presión en función de que puede generar dolor en algunos brazos, pero me parece que lo que tenemos que resaltar son esas dos cosas. Perfil en el ambiente habitual, ¿sí? ¿Qué es eso? Lo que decía la doctora, que le va a tomar a la noche, entre otras cosas, le va a tomar en el trabajo, le va a tomar después de comer, le va a tomar discutiendo con su pareja o con un familiar, o en el mismo trabajo cuando se pelea con el jefe de residente, es un residente de primer año. Y mayor número de lecturas. Y yo voy a hacer un juego ahora, que es el juego que no es exactamente la explicación exacta, porque hay un fenómeno que se llama fenómeno de regresión a la media. Dice que cuando un valor es extremo, el siguiente va a ser más bajo y va a perseguir a lo que va a ser el promedio si vos haces mucho número de lecturas. Por ejemplo, tiramos 2 dados, estamos jugando en la general, tiramos 2 dados, salen 2 unos. El próximo tiro va a estar superior, es un dato extremo, va a ser seguramente superior. O tiramos y nos salen un 6 y un 5. No te va a salir un 6 con 6, pero puede suceder. Pero en el siguiente te va a salir un 4 y un 3, o un 4 y un 1. Es decir, si en la primera o en la segunda lectura es un dato extremo, va a seguir el promedio va a ir hacia la lectura más baja de esas dos. Y esto puede pasar, supongan que la moneda no sabemos cuántas caras tiene, una pavada la que estoy diciendo, supongan que no lo saben. La tiran 4 veces, salen 3 veces cara y una vez seca. ¿Qué porcentaje representa cada una? 75-25%, ¿cierto? Muy bien. La tiro 10 veces, sale 6 veces cara y 4 seca. Representa el 60 y el 40%. Puede pasar que cuando yo le tiré 100 veces se crucen la cara, o sea, haya 45 caras y 55 secas, porque a la mayor número de tiradas se puede ir cruzando de la media. Pero fíjense que ahora es 45 y 55. La diferencia es de 10 tiradas, pero el porcentaje se acerca al 50%. Y cuando tiramos 1000 veces, vamos a tener una diferencia de, si no veo mal, 30 tiradas. Sin embargo, el porcentaje es de 51.5 y 48.5, y cuando son 100.000 con 600 tiradas distintas, 600, tenemos en la media. Lo único que hicimos es aumentar el número de tiradas. Piénsenlo en el mapa, aumenta el número de mediciones, nos vamos a ir acercando al valor real, con todas las limitaciones que tiene el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el MDPA. Este es el marco teórico, y ahora voy a decir 2 o 3 cositas para meternos en el tema que nos reúne. Estos son los valores umbrales diagnósticos para hipertensión arterial a la derecha, los americanos atrás de los resultados del estudio SPRING. El estudio SPRING es un estudio que demostró con unos equipos automáticos midiendo la presión en el consultorio que había que bajar la presión aún más en un tratamiento intensivo porque trae beneficios cardiovasculares. Entonces, al bajar el umbral diagnóstico, los americanos dicen que hipertensión es más de 130-80, ¿sí? Y el objetivo de presión está por debajo de 130-80, entonces en consultorio. Por lo tanto, bajaron los valores umbrales diagnósticos en el mapa. A la izquierda está lo que dicen los europeos y lo que nosotros, hasta el consenso del 2018, definimos. Ahora hay un nuevo consenso que Pablo es uno de los directores. El nuevo consenso de hipertensión arterial, vamos a ver qué decimos. Intuyo, no sé, que mucho no va a cambiar, pero bueno, hay que discutir todas esas cosas.
pero el valor umbral diagnóstico para la presión de 24 horas es 130 igual o mayor a 130 IU 80. Para los valores diurnos 135-85 y nocturnos 120-70. Esto surge de la base de datos SIDACO, mirar los promedios, y lo otro que tenemos que mirar es el patrón de reposo. El patrón de reposo está el patrón Dipper, que es el descenso de la presión a la noche entre un 10 y un 20%. El patrón non-Dipper es un patrón donde la caída de la presión está atenuada, menos del 10%. Los hiper-Dipper o Dipper extremo, cuando el descenso es superior al 20%, o sea, está acentuada la caída de la presión, y el riser o el Dipper inverso, que es cuando la presión aumenta de noche. ¿Qué tiene que decirse de esto? La pregunta es, ¿qué relación con riesgo tiene esto? En turquesa está la curva con mayor incidencia acumulada de muerte total, y a la derecha de eventos cardiovasculares es el patrón riser. Cuando aumenta la presión a la noche, esto está asociado a un mayor riesgo cardiovascular, siempre y cuando los pacientes duerman bien, ¿no? Quiere decir un montón de cosas, pero en relación al riesgo, en un análisis poblacional donde persiguieron a más de 11.000 pacientes durante casi 14 años, se demostró que los que tenían ese patrón tenían un riesgo por encima de los otros patrones. Es decir, la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares. Le seguía el non-Dipper, el patrón atenuado. Fíjense que los que no le baja la presión son los que tienen problemas. Después está el Dipper. Esto es toda una arbitrariedad poner los cortes esos. No nos olvidemos que esto es una convención. Hemos partido con números exactos. Y después viene el non-Dipper y el Dipper extremo, que en algún momento se consideró un patrón con mal pronóstico. Ustedes ven que corre por debajo de la curva del patrón Dipper. O sea que parece no tan malo. ¿Y qué hizo después el estudio de Verdecchia, que es este? Miren a la derecha. Ahí yo voy a dejar solito el patrón normal en celeste y el patrón Dipper extremo. ¿Y qué es lo que ven ahí? O lo que vemos entre todos. Que los pacientes que tenían menos de 70 años no tenían mayor riesgo tener un patrón hiper-Dipper. O sea, un descenso mayor del 20% a la noche. Pero en los mayores de 70 años sí. Entonces hay que poner el ojo en dónde encontramos este patrón. Si lo encontramos en los jóvenes o en los pacientes de mayor edad. Nada, monitoreo domiciliario se desarrolló más tarde en el tiempo respecto al mapa. Y nada más lo que le quiero mostrar son mediciones, que si quieren lo hablamos después, pero no vamos a consumir tanto tiempo. Tiene un protocolo de mediciones donde el paciente se mide como se mide en el consultorio. Se mide la presión 2 veces a la mañana y 2 a la tarde, tarde-noche, durante 7 días un protocolo u otro de 4 días, pero lo importante es que el valor de corte es como la presión diurna del mapa. O sea, grábense, el MDPA es el umbral diagnóstico o digamos el objetivo de tratamiento, el valor de corte es 135-85 como es el promedio diurno. ¿Sí? ¿Cómo? No, yo ahí estoy hablando, voy para atrás. Sí, cuando tenés un Dipper extremo, es decir, cuando hay un descenso mayor del 20% del día a la noche, ahí hay que prestarle más atención como valor pronóstico, ese patrón, a los pacientes mayores de 70 años. Es decir, ponele que yo te hago un mapa a vos, tenés un valor de presión normal o alto, pero el patrón es hiper-Dipper, pero vos sos joven, entonces yo no le daría trámite. Ahora, me lo hiciste a mí, todavía no llegué a esa edad, pero ahí me hacen así, bueno, ya estoy cerca, y cuando yo le creo a los números todavía, no lo voy a tirar para abajo, de 70 para arriba, uno tiene que por lo menos pensar que ese patrón no es tan normal. Sí. Sí, el que es menos frecuente
Si bien lo tiro para atrás, es el riser. Ay, sí. Mirá, se puede con esto, pero no quise pasarlo para no quedarnos tanto. A ver, ahí vamos a ver. Qué macana, che. De adelante porque meto el intro, meto el enter. No, estoy con los cursores. Bueno, el asunto que el patrón en los jóvenes más frecuente es el normal, el dipper. A partir de una edad empieza a competir el dipper con el non-dipper. El riser es el que menos prevalencia tiene. Lo van a encontrar con menos frecuencia. Obviamente lo van a encontrar más en pacientes con mucha enfermedad cardiovascular o algunas, digamos, causas de hipertensión, como puede ser el SAOS, donde los pacientes pueden tener, digamos, apnea obstructiva del sueño y tener hipoxemia durante la noche y tienen hipertensión nocturna aislada o inclusive enmascarada. Después vamos a ver eso. También se puede ver en la enfermedad renal crónica, en estadios más avanzados, en el aldosteronismo primario y en las disautonomías, donde vos puedes tener hipertensión supina con hipotensión durante el día. ¿Sí? Hay que pensarlo en esos pacientes fundamentalmente, pero sí saber que o está muy enfermo desde el punto de vista cardiovascular o tiene quizás una causa secundaria. Esa sería más o menos la traducción. Solamente del MMPA mostrarles que el valor de corte es similar y correlaciona bastante bien, No es que... Yo pienso que para el diagnóstico es mejor el mapa, lo vamos a charlar después, pero el MPA ahora hay equipos que pueden medir puede hacer algunas mediciones durante la noche y que correlaciona bien con los promedios nocturnos del mapa. Por lo tanto, con la telemedicina, la pandemia por COVID se aceleró mucho el tema de telemedicina y de difusión de estos dispositivos. Siempre, siempre, siempre. Exactamente. Siempre tienen que ser validados. Alrededor del 80% de los equipos que están dando vuelta no están validados. Hay páginas para entrar y saber qué equipos recomendarle a los pacientes. 80%. 80% significa que esos pacientes no sabemos si le toma bien la presión. Así que si van a recomendar, yo les sugiero que se anoten 3 o 4 de esa lista. Está en la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Si entran en comunidad, en el flyer aparecen uno y vos entrás, te permite entrar directamente a la hoja que se va cambiando constantemente. ¿Sí? Bueno, primero, la diapositiva anterior decía que la presión del consultorio está cuestionada. Es obvio que por lo que estamos a venir a hablar tiene cuestionamiento. El primero es que tomamos mal la presión, por todo lo que dije. Le hablamos al paciente, sin respaldo, con los pies cruzados, con equipos no validados, etcétera, etcétera. Esto es con mediciones manuales, con estetoscopio, auscultatorio, con equipos aneroides. Se comparó mismos pacientes, mismos médicos, mismo tratamiento antihipertensivo en una visita que es de rutina y en una visita en el contexto de un protocolo de investigación. Es una visita de screening donde todavía sigue tomando la presión arterial y fíjense la diferencia de presión, 9 milímetros menos cuando se toma en el ambiente de investigación de presión arterial sistólica y menos 6 milímetros para la diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que es muy importante la investigación y nos tenemos que sentar a hacer las cosas bien ahí. No la podemos hacer en la rutina. 9 milímetros de mercurio en promedio de todos estos pacientes. Mismos médicos, mismos pacientes con el mismo tratamiento. Cambió solamente que le hicieron el protocolo de investigación, ensayo clínico aleatorizado, le miden la presión en el screening y le encuentran una presión sustancialmente más baja. Eso describe que como no importa ya qué tipo de equipo, sino cómo le medimos la presión. Si le medimos mal, la presión es más alta en general. Segundo, el mapa
a partir del año 83, ha demostrado ser superior, acá antes le decía la parte teórica, esto ya la evidencia, es superior a la medición de la presión del consultorio para estimar el riesgo cardiovascular futuro. Dos estudios importantes, a la izquierda el irlandés, en Colorado está la presión arterial en consultorio, y la que va para arriba están los promedios, y el promedio nocturno es el que mejor se relaciona con el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. La noche parece que tiene mejor relación. Y no pasó en un solo estudio, pasó en varios estudios, en muchos estudios, y en el estudio italiano, del norte de Italia, el estudio Pamela, lo que tiene interesante el Pamela es que son pacientes de la población. Le pusieron mapa a todo, le tomaron la presión del consultorio y fueron a la casa a medirle la presión, no con protocolos de MDPA porque todavía no habían terminado de desarrollarlo. Lo que hicieron fue mandaron gente a tomar la presión domiciliaria. Y vieron en Colorado que la que peor predice riesgo de las tres es la presión de consultorio, la que para el Pamela mejor es la presión nocturna, es verde, y en azul están las mediciones domiciliarias. La domiciliaria y la del mapa mejor que la presión del consultorio, vuelta a decir, las mediciones fuera del consultorio son mejores para predecir y hacer diagnóstico, en una palabra. Y en tercer lugar, porque sin el mapa o el MDPA no se podía definir los fenotipos de presión arterial. Presión normal, hipertensión, guardapolvo blanco e hipertensión enmascarada u oculta. Y ahí nos metemos. Tardé bastante en llegar acá. Ahí la tienen. Eso lo conocen, ¿no? El cuadrito de la izquierda. Si ustedes tienen de acá para arriba presión alta en consultorio, pero con presión normal en mapa, tenés hipertensión de guardapolvo blanco. Normal en mapa de MPA para este lado, consultorio para este lado. Alta en el consultorio, normal fuera del mismo. Y la hipertensión oculta es al revés, es el paciente que tiene la presión en el consultorio normal y la tiene elevada fuera del consultorio, es decir, por mapa o por monitoreo domiciliario. Son coincidentes dentro y fuera del consultorio la normotensión y la hipertensión. ¿Sí? Paciente hipertenso, para esto es el paciente que tiene 160/95 y tiene 152, 138, 87 en la presión diurna, por decir un promedio que es superado por los valores del paciente. Bien, ¿con qué valores de corte? Con los que dijimos antes, los del IDACO, los que tenemos para la Argentina y para gran parte del mundo y Europa sobre todo. Este es el registro español de mapa. Los españoles tienen un registro donde cargan todos los datos de un registro nacional. Estos son los pacientes, es un corte obviamente, la publicación de Gorostides del año 2015, y son pacientes derivados. Esto no es población general, es pacientes derivados. Pamela sí era población general, pero los pacientes que derivan a mapa, fíjense los discordantes, llámese hipertensión de guardapolvo blanco y oculta o enmascarada, hipertensión de guardapolvo blanco. Llegan casi si no me equivoco, al 40%, 38% de los pacientes que derivamos a monitoreo ambulatorio de presión arterial, o que derivan en España, el 40% casi son fenotipos discordantes. O es hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta. ¿Qué es lo que me parece a mí interesante de cada uno de averiguar? Primero, el guardapolvo blanco es un fenotipo inocente, porque si decimos que la presión es normal en monitoreo de presión arterial de 24 horas, tenemos que decir, ¿es inocente realmente? Y el otro es cómo lo encontramos, la hipertensión enmascarada, porque te viene el paciente al consultorio y está normal. Entonces no le pedís un mapa. ¿O sí? ¿O sí? La pregunta es sí o sí. Vamos primero con si es inocente o no. Igual vamos a hablar una cosita cada uno. Ahí está la hipertensión de guardapolvo blanco. Esto década del 80, año 83, y esto un poquito más adelante, 87, los estudios de mancha. En este estudio hacían entrar en pacientes con una línea intraarterial, con la presión media ahí,
sistólica y diastólica. Y hacían entrar a un médico que venía con el coso que decía doctora, no sé, doctor Sarlenga, pero el paciente no lo conocía. Entraba con cara de médico, con el cosito que decía doctor Sarlenga, entraba y veían esto. Que subía y se bajaba después de 10 minutos y se retiraba. Y cuando entraba una enfermera que no conocían, con pinta de enfermera, que decía licenciada tal cosa, con la cofia, lo hacían así para que crean. Y tenía un incremento inicial y un descenso posterior paralelo, pero sustancialmente inferior al del médico. Eso es un fenómeno que es de ansiedad, y lo describió como un fenómeno de guardapolvo blanco. Ahí empezó la historia. ¿Se entiende, no? Sí. Estos pacientes, muchos persisten con este fenómeno y otros no. Eso también hay que saberlo. No todos los pacientes pueden tener en una primera visita un fenómeno de guardapolvo blanco, pero en la subsiguiente se va atenuando. Hay pacientes que persisten aunque los vean después de 10 años. Prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco, ahí la tienen. En la prevalencia en base de datos nacionales o internacionales la tienen acá. Si nos fijamos cuál es el rango superior, es en un pacientes tratados, es decir, son los fenotipos bajo tratamiento, es decir, es un paciente que está bajo tratamiento y tiene la presión alta en consultorio tratado, pero normal fuera del consultorio. Eso se llama hipertensión no controlada de guardapolvo blanco. Pero no me quiero meter eso. Sepan nada más que cuando el paciente está tratado, los fenotipos discordantes son más prevalentes. Base de datos nacionales e internacionales, la de España. Esto es hipertensos resistentes de la sierra. Casi 4 de cada 10 hipertensos aparentemente resistentes en consultorios son pseudo resistentes. Tienen la presión normal fuera del consultorio. Esto es riesgo. Vamos a hipertensión de guardapolvo blanco. Ahí estamos. Está ahí en el medio. Normotensión acá, hipertensión allá, hipertensión enmascarada por delante de él. Fíjense que cuando se determina a través de mapa, tiene mayor riesgo. O sea, nos ha dicho que hay más riesgo que cuando se determina con la presión domiciliaria. Esto tiene que ver con la noche, con lo que decías vos. Si en el MDPA no podemos... Y aparte no se olviden que Pamela no era MDPA, eran mediciones que hacían las enfermeras o los técnicos en el domicilio del paciente. ¿Y qué pasa? En negro está, no se ve bien, ¿no? Hipertensos, en gris está hipertensión de guardapolvo blanco y en blanco están los normotensos. ¿A quién se parece más en el estudio Pamela? Los guardapolvo blancos se parecen más a los hipertensos en relación a índice de masa, colesterol total, HDL, LDL, es decir, todos los parámetros metabólicos están asociados están más cercanos a lo que le pasa al paciente hipertenso. Y después a la derecha, la incidencia, ¿qué va a pasar a futuro? Tiene mayor incidencia de diabetes, hipertensión y por último, nunca no veo nada acá. Bueno, hipertrofia ventricular izquierda, que casi seguro que dice. Mayor incidencia, o sea que en el futuro se diferencian en los normotensos porque tienen mayor incidencia de hipertensión, diabetes e hipertrofia ventricular izquierda. Tiene un riesgo intermedio cuando se hacen los análisis de los distintos metaanálisis. Y la gente de IDACO, Franklin, los divide en dos. Acá están todos. Los siguen por muchos años, más de 10 años. Y fíjense que cuando hacen el grupo general no hay grandes diferencias. Y cuando los dividen por alto riesgo y bajo riesgo, se diferencian. Yo me río un poco de esto porque es lógico que se diferencien, porque uno son alto riesgo y el otro bajo riesgo. ¿Por qué no irían por curvas distintas? Pero la pregunta acá que te haces es si lo tenés que tratar o no, si le tenés que dar algún antihipertensivo a ese paciente o no. ¿Se entiende por qué la diferencia? Ok.
Y esto lo quería mostrar porque acá está la presión de consultorio, acá está la presión por mapa, acá la presión de consultorio y acá por MDPA. En blanco está el paciente normotenso y en color está el paciente con hipertensión de guardapolvo blanco. Obviamente que la presión en consultorio, esto es lo mismo que esto, ¿no? Son todos los pacientes. Es lógico que esta columna sea mayor que esta, porque eso los diferencia. Uno es hipertenso de guardapolvo blanco, tiene la presión alta en el consultorio, y estos son normotensos, tienen la presión normal en el consultorio. Ahora, cuando vamos a ver mapa, la pregunta es, ¿viene diferencia de presión? Son los dos normales en mapa. Pero si ustedes ven, ahí tienen la presión del normotenso y ahí la del hipertenso. Lo mismo pasa con el MDPA del otro lado. Entonces yo vuelvo la relación de riesgo de la presión arterial como una variable continua, donde hay una relación directa y continua. Si yo pongo las presiones del Pamela, ahí tenemos 113,70, hay una relación de riesgo, dentro de la normotensión los dos. Y me voy, y hay una relación, está por encima, el hipertenso guardapolvo blanco está un poquito arriba dentro de la normotensión. Pero si yo asumo que hay riesgo desde 115,75, no es improbable que haya una diferencia de presión arterial sustancial y que tenga relación con el riesgo por dentro de lo que consideramos normotensión. Si consideramos normotensión menos ponele 135,85 en el día del mapa, es normotenso para el mapa, pero está más alta en el hipertenso guardapolvo blanco que en el normotenso. Te puedo hacer una pregunta porque por ahí entendí mal. Lo anterior que mostraba que presión de guardapolvo blanco, porque lo que le hacías el mapa también está bien. ¿Ese se sigue considerando presión de guardapolvo blanco? Sí. Le haces el mapa. ¿Sabes por qué? Porque vos en estos fenotipos son categorías. Vos cuando ponés categoría vas a tener dentro de la categoría presiones más altas o más bajas. En la primera columna vos veías presión de consultorio. Claro, el hipertenso guardapolvo blanco se define porque la presión dentro del consultorio es elevada. Entonces, uno la tenés debajo del valor umbral diagnóstico por consultorio y el otro por arriba. Ahí no hay discusión porque estamos dedicándonos a esto. Ahora, ¿pero qué pasa con el mapa de esos pacientes? ¿Son iguales? Y esto es lo que estoy tratando de mostrar, que no son iguales. La presión ambulatoria, si bien están dentro de la categoría de normotensión, son son un poco más elevadas que la presión de la población de normotenso del estudio Pamela. Estamos hablando de población. Después, el paciente individual es otra cosa. Sí, Dani. Y nosotros en clínica vemos, por ahí en hipertensión, el paciente normotenso, sí, lo tenemos nosotros, pero ese paciente termina siendo hipertenso. O sea, Sí. la mayoría de los pacientes, muchos eso se llama mayor incidencia, ¿viste? Cuando mostré la diapositiva de Pamela, en el futuro tiene mayor incidencia, no solamente de hipertensión, sino de diabetes y hipertrofia. Sí. Sí. Los guardapolvo blanco mínimo un año, cada año, todos los años, sí. Sí, le puedes pedir MDPA, puedes ver otras. Porque MDPA y MAPA, si quieren lo hablamos en otro momento, son complementarios. No son estudios que haces uno o si tenés los dos, puedes hacer los dos, si dispones. Obviamente siempre hay que, cuidar los recursos. Nosotros hablamos acá porque tenemos ciertos recursos. Te vas a un pueblo que está a 70 kilómetros de la ciudad que tiene un mapa, y qué sé yo, quizá le digo, si sos del campo y tenés unos billetes, le digo, comprate un equipo como este que es validado y te voy a enseñar cómo tenés que hacer el MDPA. Y nunca le hago un mapa en mi vida, o se lo hago una sola vez y después lo controlo con monitoreo domiciliario. Eso perdón. Está buena la pregunta porque
Después surge el tema de reproducibilidad del mapa y el MDPA. Chao. El mapa, los fenotipos, que vos tenés que considerar las dos presiones, la de consultorio y fuera de consultorio, no tienen una gran reproducibilidad. Tienen reproducibilidad sobre todo los no discordantes. Lo hipertenso y el normotenso, vos lo seguís, le haces un mapa en 3 meses o 6 meses y repite en gran porcentaje, no en todos, pero en gran porcentaje repite el fenotipo. En cambio, los discordantes justamente son los que menos reproducibles son. Bueno, dicho esto es explicar por qué sería el motivo por el cual tienen otra categoría, están en un riesgo intermedio entre el normotenso y el hipertenso. Y esto es cómo nos guía la presión de consultorio para después pedir el mapa. Y nos guía, ese es un estudio de Verdet que hace mucho, del año 93, que lo que vio que a medida que vos te ibas para arriba con la presión en el consultorio, la probabilidad de tener hipertensión de guardapolvo blanco se alejaba hasta llegar al 0. Es decir, un paciente que vos le tomás 170, 110, todas las 2 visitas seguidas, ese paciente, si no hay nada intercurrente, nada que hicimos mal, si no está, qué sé yo, tomando cocaína, ese paciente no tiene ningún sentido. Es más, ese consultorio tiene que salir en la primera visita con tratamiento antihipertensivo, en terapia de combinación. Se puede discutir, pero lo hablamos el año pasado, pero eso ya está dicho. Es decir, un paciente que nosotros estamos viendo ahí, el paciente tiene una hipertensión nivel 3, tomando bien la presión como corresponde y demás, es un paciente que no tiene ningún sentido hacer un monitoreo diagnóstico. Si querés lo podés hacer para ver la noche, para ver un montón de cosas, pero no para tomar la decisión de tratar. Ese estudio demuestra, miren, cuando la hipertensión se dividía en leve, moderada, severa y muy severa. Joint National Committee, creo que 5, o sí, por ahí, del año 1993. Cuanto más nos alejamos, menos probabilidades. A la izquierda, ¿qué dicen los americanos? No es muy importante. A la derecha, ¿qué hacemos con el manejo de estos pacientes? Ellos dicen, los europeos, que a todos, medidas no farmacológicas es a todos los pacientes, hipertensos o no, tenemos que tener una vida saludable. Yo no soy la mejor persona para seguir como ejemplo, pero hay que decirlo. Siempre me decían que si había un cartel que te decía que tenías que ir a Roma para allá, a nadie le pide el cartel que vaya a Roma, ¿no? Así que uno transmite, y muchas veces nosotros no hacemos eso, pero tenemos que recomendar los cambios de estilo de vida. Y lo otro que ellos proponen es, paciente de bajo riesgo, seguimiento. Pero que debemos considerar la monoterapia en pacientes de alto riesgo. Muchos de esos pacientes están con algún fármaco porque lo necesitan, porque tienen que proteger el riñón o porque tuvieron un infarto. Es decir, quizás los americanos ya le dan medicación, obviamente porque tienen ya un concepto y un umbral diagnóstico de tratamiento que es más bajo que el nuestro. Pero yo creo que no hay que perderle el hilo. Si tienen un paciente de alto riesgo, hay que considerar el tratamiento quizás con bajas dosis. Considerar. Por eso la recomendación es C, porque no hay evidencia, pero es una recomendación clase 2, 2B. Vamos con el otro, con cómo los encontramos a los ocultos. Me parece que la palabra enmascarado oculta dice, ocupémonos de encontrarlos primero. Ahí está, presión alta fuera del consultorio solamente. ¿Dónde estamos? Estamos acá, es muy parecido al hipertenso, está por detrás en cuanto a riesgo, pero el estudio Pamela muestra que tanto por MAPA y MDPA la relación del riesgo es superadora en relación a la hipertensión de guardapolvo blanco. Ellos, riesgo de muerte ajustada a la hipertensión oculta, fíjense qué parecido es la hipertensión oculta en amarillo con la hipertensión sostenida. Hipertensión sostenida serían los que tienen hipertensión dentro y fuera del consultorio.
Claramente, respecto a la normotensión, la diferencia es sustancial, no hay duda. Y acá es, ¿qué tenemos que considerar para encontrar a estos pacientes? Respecto a la población, vamos a pensar en los tratados, como le dije antes en guardapolvo blanco, digo de nuevo acá, los tratados tienen más prevalencia, es decir, de encontrar enmascaramiento, es decir, tener la presión en consultorio normal y después le hacemos el mapa y no está controlado, hay que ajustar. Diabetes y SAOS. Vamos ahí. Tratados, ahí están las dos bases, pero para hipertensión oculta, y vemos que tanto de este lado, Ovara, 54.4% pacientes tratados, y los españoles 34.7%. Es decir, los pacientes tratados tienen mayor prevalencia de hipertensión no controlada oculta. En diabéticos, sin tratamiento, hipertensión oculta 19%, con tratamiento, no para la diabetes, sino para la presión, 30%. No diabéticos. Los diabéticos sin tratamiento, 30%, o sea, diabéticos y tratados, mayor prevalencia y mayor posibilidad de encontrar hipertensión enmascarada. Pacientes con SAOS. La hipertensión oculta está en azul. Esto es de todos los pacientes, acá están todos los fenotipos, pero cuando consideras solamente la presión normal en el consultorio, la mitad de los pacientes que son normales en el consultorio tienen hipertensión oculta. La mitad de los pacientes con SAOS moderado a severo. Esto dice este estudio. Presión normal, tienen aumento de la presión en algún periodo donde casi siempre está la noche presente, ¿no? Por el tema de la apnea nocturna. Sí. O sea, es que el CPAP, aunque tenga buena adherencia, no baja en promedio no más de 2 o 3 milímetros de mercurio, como mucho en promedio de CPAP en población, toda una población, ¿no? En el análisis de población. Estos pacientes van a requerir tratamiento farmacológico para la hipertensión. Ahora las características clínicas. Sexo masculino, más los hombres que las mujeres. Fumadores durante el día, la noche está representada acá en azul. Fíjense que como no fuman a la noche, ahí la presión se equipara entre los fumadores y no fumadores. Los bebedores excesivos, los que tienen, es un estudio de lo que llaman de cuello blanco en Estados Unidos, los trabajadores de cuello blanco que son los oficinistas, los que están en empresas y demás, le hicieron un mapa, es un lindo estudio que muestra cómo la prevalencia en este grupo de pacientes es mayor de hipertensión oculta. Los pacientes con síndrome metabólico y obesidad y los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda o mayor índice de masa ventricular izquierda. Ahí están las características clínicas. Después lo que está vinculado a la presión arterial, 3 cosas de la presión nos va a indicar o nos va a sugerir que puede tener hipertensión enmascarada. La primera es la presión limítrofe. Cuanto más cerca, lo mismo que la hipertensión de guardapolvo blanco, cuanto más cerca del valor umbral, más posibilidades que se pase el charco, digamos, que salte el charco, se vaya de un lado para el otro. La hipertensión ortostática, lo pones de pie, la presión sube mucho y la respuesta exagerada de la presión al ejercicio, que no es diagnóstica, pero nos puede indicar que hay que hacer un mapa. Esto es lo mismo, pero al revés. El estudio de Jimbo, que muestra, dentro de la esto es todo normotensión, y muestra cómo a medida que vos te vas para abajo en la presión, en las categorías, vas perdiendo el colorado, que es la hipertensión enmascarada. O sea, a medida que tenés la presión tan baja en el consultorio, la posibilidad que sea un hipertenso fuera del consultorio es bajísima. Los que están cerca del valor umbral son los que más probabilidades tienen, por eso la presión limítrofe, que es la normal alta, que es dentro de la normalidad pero está un poquito arriba, son los pacientes candidatos. El dibujito lo muestra. A medida que nos vamos bajando, alejando, tenemos menos posibilidad de hacer una hipertensión enmascarada. Ya termino. A la izquierda, prevalencia de hipertensión oculta en un estudio de la doctora Barociner, del italiano. En monitoreo domiciliario está hecho esto. La relación que tiene
los pacientes con hipertensión ortostática y la prevalencia de hipertensión no controlada oculta, porque son pacientes tratados. ¿Se entiende? El paciente se para, sube desmesuradamente la presión, hay muchas formas de definirla, la hipertensión ortostática, pero si hay un incremento desmesurado de la presión, muy probablemente es un indicador para ayudarnos a pedir un monitoreo ambulatorio. Yo no digo que hay que pedírselo a todos, pero si vos sumás todos, tratado, diabético, tiene la presión limítrofe, fumador, ¿entendés? Tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene la presión en 135, 130, 86, y bueno, hay que hacer un mapa. Si encima lo pones de pie, más aún. Es un dato más para la indicación. Y a la derecha es un estudio con mapa, historia de MDPA y con mapa. También la hipertensión ortostática predice de alguna manera la posibilidad de que ese paciente tenga hipertensión enmascarada. Esto es ejercicio, ustedes saben que el ejercicio, la respuesta de la presión en ejercicio no es muy reproducible. Pero estos son los estudios, agarraron los estudios, hicieron un metaanálisis y vieron que sí, que está relacionado con hipertensión oculta. Es decir, si el paciente al ejercicio tiene basal normal, pero en el ejercicio tiene una respuesta exagerada de la presión, ¿vieron cuando los ergonometristas dicen presión exagerada? Ese paciente es un dato más. No hay que decir que ese paciente es hipertenso, eso es un error. No es un estudio diagnóstico de hipertensión. Desalojen de sus cabezas que hasta este momento que hay que pedirlo en un paciente hipertenso. Se pide para evaluar la parte funcional, y si lo tenés, si te viene a la consulta, aprovechalo en el caso de que tenga la presión muy alta frente al ejercicio, para tomar la decisión de si lo tenés que estudiar o no fuera del consultorio. ¿Y qué se hace con estos pacientes? Tampoco hay evidencia. Cambian el estilo de vida y además. No hay evidencia de que haya que tratarlo. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Hay que tratarlo o no? Ayer dijo que sí. Depende del riesgo. Bueno, depende del riesgo. Está bien. Estamos hablando de que ya tiene un riesgo. Y con el paciente. Y no tiene nada. Sí, acá te digo cuál es mi argumento y el que es de los que realmente saben. Si nosotros estamos diciendo que el mapa tiene mayor capacidad para predecir riesgo y tiene más capacidad para diagnosticar, nos parece, no hay evidencia, pero parece que ese paciente no lo puedes dejar hipertenso fuera del consultorio, siendo la herramienta más fuerte para el diagnóstico y para el valor de predicción. A ese paciente, a mi juicio, hay que tratarlo. Ahora, ¿lo tratás con terapia de combinación? Y a mí me cuesta, esto ya es título personal. Yo creo que para mí hay que empezar con monoterapia e ir titulando, porque ese paciente vos en el consultorio no lo podés controlar, porque la tiene normal la presión. Podés hacer un valor estimado de cómo cambió respecto a la visita previa. Pero me parece que lo adecuado sería tratarlo con fármacos, cambio de estilo de vida, tratarlo con fármacos y controlarlo. Muchas veces vas a necesitar hacer con mucha frecuencia un seguimiento con MDPA o con MAPA para tomar decisiones en cuanto a la titulación de la medicación. Ahora, si encima te ayudó para el diagnóstico que tenía hipertrofia ventricular izquierda, no te cabe duda. Pero ese es fácil. Lo tratás. Puede haber alguno que te genere dificultad porque tenga el valor, sí, es hipertenso limítrofe, o a la noche solamente y te dice que durmió bien, pero en realidad quizá no. Bueno, hay muchos elementos. La edad del paciente. Ahora, en general, hay que tratar a estos pacientes, ¿no? Sobre todo si tienen todos estos factores que estamos hablando. Hay un estudio en este momento de marcha, de Carlos Franco Parati, que es justamente va a tratar de responder a esta pregunta, porque hasta ahora me discute.
Y hay un estudio en este momento que se está haciendo para ver si hay que dedicar al estudio. Bueno, esto lo que todos Argentina está participando, pero digamos, la respuesta a eso, ¿no? Porque se hace en varios países del mundo y va a jugar. Es un estudio muy importante que ya está ongoing hace bastante tiempo, porque es un estudio de evaluar riesgo futuro, tratar y ver cuántos eventos. Si los eventos no aparecen, no se dice. Mientras tanto, la recomendación, por lo menos de mi parte, es considerar tratar a esos pacientes y si lo tratás con fármaco, con monoterapia. Para mí los pacientes son todos distintos. Si me viene uno, el otro día tengo un paciente, le pedí a un paciente un mapa, tenía 135/88, ya empezamos ahí, un poco gordito, qué sé yo, estudios normales, pero le pido un mapa y tenía 140/99 de diastónica. Ustedes piensen que el límite de diurno es 85 de mínima. Tener 14 milímetros más en promedio es muchísimo. Te digo la verdad, no tengo ninguna duda que ese paciente hay que tratarlo. ¿Me explico? Obviamente tengo que verlo rápido, titular, ver qué hacer con ese paciente, porque con un monoterapia no va a normalizarse probablemente, no lo sé. Pero me parece que hay casos que no son, casi te diría, discutibles en este momento. Después se analizará el resultado del estudio, que está ongoing, y es un estudio que va a haber que diferenciar alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo, sin duda. Bueno, termino con esta. Si tienen normal la primera visita, por se olvidan, por un año por lo menos. Si está en hipertensión nivel 3, como le dije, va a tratamiento, sale del consultorio con tratamiento. Si los pacientes que están entre presión limítrofe y hipertensión nivel 2 en la segunda visita califican ahí cerca del valor umbral, es lo que se van a beneficiar con las mediciones ambulatorias. ¿Sí? O sea, hipertensión nivel 1, para descartar que acá. ¿Qué tenemos que descartar acá? ¿Y qué tenemos que descartar acá? Acá tenemos que descartar que sea un hipertenso de guardapolvo blanco. Y acá descartar que sea un paciente con hipertensión enmascarada. Porque esa es la presión en el consultorio. Yo le hago el mapa, ahí tienen los fenotipos. Cuando pensamos la hipertensión oculta, sexo masculino, dijimos menor edad joven, fumadores, bebedores excesivos, síndrome metabólico o diabetes, riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor o igual a 10%, daño de órgano blanco. Y cuando pensamos en hipertensión enmascarada, mujeres de mayor edad, no fumadoras y sin daño, o sea, sanas. Esto es todo. Me parece que hay que tenerlos en cuenta. Lo que no es bueno es fanatizarse con esto y empezar a pedir estudio a todos. Hay que elegirlos. No tenemos recursos desmesurados e infinitos. Así que me parece que es bueno empezar a incluir mediciones dentro y fuera del consultorio de calidad. Piensen siempre, lo dijo la doctora, que estén validados los equipos es muy importante, no solo del consultorio, sino los que le vamos a entregar al paciente o los que vas a medir con monitoreo ambulatorio de presión arterial. Así que bueno, fue todo eso. ¿Tienen alguna pregunta, decir algo? Nos vamos a comer. Bueno. Yo tengo Dale. Yo no he leído la historia y atiendo a una paciente con dengue que me dice que no varias de lo que pasa y yo creo que Hipotensa. Hipertensión. No, yo lo que te diría primero, está convaleciente de un cuadro infeccioso. No es una situación normal, en mi juicio.
Después, como medís la presión de sentado y de pie, también hay que cuidar la metodología de la medición. El paciente tiene que estar con el brazo apoyado, no colgando. Nosotros en un estudio que hicimos, pusimos un dispositivo extensible donde podía apoyar el brazo del paciente a la altura de él, o sea, podíamos extenderlo para los altos o los bajos. Es muy importante que el brazo no esté colgando, que esté apoyado. En la práctica lo sostenés vos con tu brazo, le pedís que se relaje y tomás la presión, con equipos validados. No es muy fácil, pero no es reproducible, no es tan fácilmente reproducible, ¿me entendés? Quizás lo tomás en otro momento, de otra manera, y te va a dar otra cosa. Si la presión es normal, yo no le adjudicaría los mareos a eso, obviamente, pero dejar que el paciente, si la presión es normal, dejar al paciente y lo ves en el futuro, o que lo vea un clínico. Para el especialista, me parece que esos pacientes no son para que le llegue al especialista. Y si tenés alguna duda, le pedís un monitoreo de presión arterial de 24 horas, vos directamente. Pero ya como te dije previamente, no, un dato solo que te sugiera no alcanza. Tenés que pensar si es diabético, si no es diabético, si tiene un posible SAOS, o sea, si es obeso, si es hombre o mujer. Es decir, tenés que pensar si la presión subsiguiente que le tome, yo lo cito de nuevo, le tomo de nuevo la presión, y si la tiene 120/70, me olvido de eso. Buscar estos elementos que te van a sugerir si hay que hacer un estudio fuera de consultorio para buscar el enmascaramiento. Mientras tanto, yo me quedaría quieto. Pero no derivar a un consultorio especializado, ¿sí? Para seguimiento clínico. Bueno.